el crecimiento con caos controlado. Las startups sabemos que son caóticas, así es su naturaleza. Poco a poco, conforme vas creciendo, vas aterrizando procesos. Pero hoy en día, si me dices, bueno, crecemos el equipo 10 veces, eso me quitaría el sueño porque tenemos que estar muy planificados y con procesos muy claros para poder llegar a ese punto. Bienvenidos a un episodio más de Cuando el río suena. Mi nombre es Artemio Pedraza y cada semana entrevisto a los operadores, fundadores e inversionistas de las startups y empresas más exitosas de Latinoamérica para que puedas mejorar tu negocio hoy con sus mejores lecciones y consejos. En este episodio entrevistamos a Sebastián Prida y Santiago Pérez, quienes son CEO y director audiovisual en Medu correspondientemente. Medu es una startup de educación médica que desarrolló su propia inteligencia artificial a la que puedes hacerle preguntas médicas sin perder la fiabilidad académica y científica que un sector como el de la salud requiere. En esta charla platicamos de cómo en el sector médico, al igual que en fintech, considerar el factor regulación es fundamental. También hablamos de cómo reducir las barreras de entrada o el costo que tiene un servicio muy caro siempre suele ser una gran idea de negocios. Otra cosa que comentamos fue sobre la importancia de buscar que tu servicio sea algo indispensable y no solo algo deseable, y muchas cosas más. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Hola Sebastián, Santiago, muchas gracias por venir a este espacio. Y bueno, queremos preguntarles, justo hablábamos fuera del aire, ¿no? De cómo el lanzamiento de la AI que hizo Medu es lo que los trajo aquí un poco. Entonces, queremos hablar de eso y de un par de cosas más. Pero queremos empezar preguntándoles, ¿cómo se aseguran de que el AI no alucine? Porque ese es como un problema que tienen los LLMs, ¿no? Que luego tú les pides algo de info y te dan 3/4 partes de la info chida y se inventan una cuarta parte, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de fine tuning, pero cuéntenos, ¿cómo abordaron ustedes este problema? Sí, claro, y ahí justo, Artemio, el tema de que no alucines por la cantidad de información que tiene una inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, un ChatGPT entrenado con billones de datos hace que cuando el usuario haga una pregunta, te puede responder con información que parece verdadera, pero puede ser altamente probable que no sea lo más correcto del mundo. Y eso en un tema médico es fundamental, el poder trabajar con una inteligencia artificial responsable. Y ahí lo que nosotros hacemos es, en lugar de ir a una base gigantesca, nosotros hacemos mucho trabajo de curaduría, tanto del contenido que producimos nosotros internamente en Medu, que lo trabajamos con otras instituciones y con expertos, pero también artículos científicos, es decir, medicina basada en evidencia. Y al ser una cantidad reducida, al momento que el usuario le pregunta a Medu IA alguna duda o que quiera aprender ese día en específico sobre algún tema médico, le va a responder con solamente información que está en la base de Medu e inclusive te da las referencias bibliográficas de dónde está saliendo esa información. Entonces, de esa manera aseguramos que no alucine. Una cosa en contra es que si le haces una pregunta y no está esa respuesta en Medu, te va a decir, bueno, esa respuesta no la tengo, pero así aseguramos que la respuesta que sí te dé sea una respuesta correcta. Muy bien, qué interesante porque hemos escuchado muchas estrategias alrededor de este problema. Hay personas que su RAG, ¿no? Su base de datos con la cual entrenan la inteligencia artificial, después sirve como un segundo filtro para volver a comparar contra ella las respuestas que están haciendo, pero esta es una estrategia también interesante, reduciendo las fuentes de información que tiene a únicamente las confiables y únicamente las que ustedes eligen, ¿no? Para entrenar estos modelos. Y pues ya hablando un poco más de la empresa en general, ¿no? Nos da mucha curiosidad en qué momento se dan cuenta que tienen que empezar algo como Medu. ¿Cómo es que detectan esta necesidad? ¿Cuál es la historia detrás de decir tiene que existir esta startup? Sí, pues digo, justo, y también tal vez voy a contar una breve anécdota, me voy a referir un poco a la pregunta de la inteligencia artificial, pero no solamente. Yo tengo, digamos, como una formación más bien artística, soy filósofo y artista, digamos, como de profesión, y cineasta un poco como por accidente. Ayer mi equipo de producción audiovisual y yo estábamos grabando una cirugía de corazón abierto pediátrica. Y lo que pasa en estas cirugías, no me voy a meter tanto en la parte médica, pero creo que es una muy bonita analogía. Paran el corazón. Tú, para poder operar un corazón,
en una cirugía de este tipo, tienes que detener el corazón y tienes que generar un corazón artificial, que ahí la analogía, creo yo, con la parte de inteligencia artificial. Utilizan una cosa que se llama bomba de circulación extracorpórea, que funciona como el corazón de la paciente mientras que se está operando el corazón, ¿no? Entonces, nada más regresando un poco al tema y porque veía así un poco la coincidencia, el corazón artificial que están utilizando en esa cirugía funciona con la sangre del paciente. Es decir, hay una correlación inmediata y específica. No podría funcionar de otra forma, ¿no? Y siento que de esa manera también funciona un poco nuestra IA. Al mismo tiempo, creo que también así funciona Medu, y ya pasándolo un poco a cómo es que nació el proyecto. Nace de tratar de generar analogías más complejas entre la educación, el arte, la medicina y la tecnología, ¿no? En algún momento, Sebas, Mau, Pala y yo, que somos los socios, digamos como más importantes dentro de la compañía, pues nos pusimos a platicar, como platicamos todos en esta vida, ¿no? Sobre los defectos que existen en el mundo de la educación médica, en el sistema de salud, en cómo tal vez ciertas prácticas artísticas pues ya no tenían realmente como aterrizaje con la realidad, ¿no? Así nació Medu, ¿no? O sea, de justamente ver tal vez un problema, ver cómo la educación médica tenía ciertas deficiencias en la generación de su propio contenido, cómo puede llegar a ser rutinario, protocolario, aburrida, inclusive, ¿no? Como la parte de aprender, y cómo juntar o conjuntar, digamos, como diferentes áreas, pues podía generar un mayor reencantamiento en el proceso de aprendizaje de los médicos. Y así es en parte como aparece Medu, tratando de juntar como estas disciplinas, ¿no? Y tratar de encontrar algo donde no lo había. Y es muy interesante porque justo desde el cómo presentan la empresa en la página y pues la foto incluso que medio ahí se atisba que tienen sus videos, pues sí es algo que raya más en lo artístico que en lo meramente pedagógico, ¿no? O sea, tú cuando entras a una universidad en línea, pues casi que siempre ves el canvas de alguien como haciéndole así. En cambio, alguien entra a Medu y ves como una foto pues desde el hombro de un doctor justo que podría ser sacada de un cortometraje que alguien presentó en el Festival de Morelia, ¿no? Algo así. Y qué denso. O sea, es que, a ver, yo entiendo la problemática principal, ¿no? Que es como, bueno, a ver, el sistema tradicional pedagógico, no solo en medicina, sino en un montón de otras aptitudes, se está quedando rezagado, ¿no? De que si faltan contenidos o tecnología o incluso solo una perspectiva fresca, pero meter esta cuestión como más artística sí los vuelve un genuino bicho raro en esto de los negocios de tecnología. Eso incurre en sus costos de una manera más significante. ¿Cómo abordan justo esta visión un poco más artística con pues lo pedagógico? Porque muchas veces, pues, chocan estas dos cosas, ¿no? Es difícil educar cuando todo es artístico. Sí, creo que el tema de, que siempre lo dice Santi, de ser transdisciplinarios. Si Medu nada más lo hubiera hecho un grupo de médicos, para todo esto yo soy médico, ¿no? O sea, si solamente lo hubiera hecho yo, sería muy enfocado al método tradicional, con presentaciones de PowerPoint aburridísimas, con cero estilo, 40 renglones de texto y clases de 1 hora aburridísimas, a pesar de que la medicina es muy interesante, ¿no? Si solamente lo hubiera hecho un grupo de cineastas, pues visualmente sería, como es Medusa, espectacular, pero quizá las bases científicas serían deficientes, ¿no? Y si quitáramos igual esa rama tecnológica, ese valor agregado de la experiencia de usuario, de que sea amigable, de poder tener una inteligencia artificial, de poder tener herramientas de gamificación, pues tampoco existirían. Sería una plataforma quizá muy bonita, pero no tan funcional. Y creo que lo dijiste muy bien, sí somos un bicho muy raro. Aquí haciendo un breve paréntesis, yo cuando estaba en prepa, yo estaba entre estudiar cine o estudiar medicina. Y me acabé yendo por la medicina y al final del camino acabé llegando con un grupo de cineastas que les interesa la medicina, ¿no? Y en el caso de Santi, no me dejarás mentir, también siempre tuvo el bicho de irse por medicina, se fue más bien por filosofía y eventualmente llegó al camino del cine y está haciendo cine médico, ¿no? O sea, yo ya le digo a Santi, tú eres un cineasta médico. Y creo que sin esas tres cosas de que somos transdisciplinarios, Medu no podría ser lo que es. Y en cuanto a costos, pues creo que pues sí es lo más importante, pero pues para una empresa el equipo, las personas es lo más importante porque detrás de una plataforma, detrás de cada contenido que hacemos, hay un equipo de personas, equipo
de médicos, tal cual, equipo de cineastas y equipo de desarrolladores. Es muy interesante cómo estas complejidades que, vamos, las empresas tradicionales intentan evitar, ¿no? O sea, no necesitamos un equipo que tenga a una persona o sea, que es difícil ensamblar estos equipos complicados, ¿no? Y en cambio, en este mundo de los emprendimientos nuevos, embraceamos ese tipo de mezclas, ¿no? En lugar de tomarlos como una desventaja. Es que, ¿sabes qué pasa, Ro? Y perdón por interrumpirte, pero también creo que es muy importante como la reflexión. En algún punto de la historia occidental se rompió la división, pues se creó la división entre las ciencias y las artes, ¿no? Entonces, tú cuando estás estudiando en la prepa, te das cuenta que si eres malo en matemáticas, entonces sí soy muy bueno como para dibujar, ¿no? Y son cosas diferentes. Y pasa, y es real, ¿no? Mucha gente termina por decantarse por cierta carrera, porque yo era muy malo en química, ¿no? Entonces por eso me voy a ir a comunicación, ¿no? En Medu, al contrario, ¿no? O sea, consideramos que la ciencia y el arte están mucho más cerca que separada, ¿no? Inclusive hay muchos puntos en donde se tocan y muchos puntos en donde de verdad ya ni siquiera las puedes reconocer. Ese es como el objetivo más grande, siento yo, que buscamos alcanzar, ¿no? El espacio en donde el arte, la ciencia y la tecnología se vuelvan a encontrar al punto en donde ya no sabes, como decías, Arte, si estoy viendo una película o me están enseñando, ¿no? Eso está muy cool y mira que eso que mencionas de el momento en el que se separan el arte y la ciencia en la academia, pues yo lo viví en carne propia mucho estudiando comunicación, justo. Y un montón de mis compañeros estaban ahí porque querían una carrera sin números o estaban ahí en lo que se casaban. Y justo yo decía, como cabrón, es que ¿cómo puedes ir tú por la vida sin un pensamiento como es el matemático? O sea, como esta división es como un poco incoherente, man. O sea, te la vas a pasar mal en la vida si no tienes por lo menos unas bases de aritmética regulares, deja tú chidas, ¿no? Pero a ver, volviendo a Medu y otra de las dudas que teníamos nosotros, pudiera dar la impresión de que alguien tiene una necesidad de aprender algo, va a Medu, la resuelve y churnea. ¿Cómo enfrentan ustedes este reto pues de mantener a la gente pagando la suscripción y trabajando en esto? Me imagino que es un reto, pues bueno, que enfrentan todas las SaaS y todos los que tienen un sistema como de recurring revenue. Exacto, y justo por el tiempo libre también de los profesionales de la salud, a ver, no tienen todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, igual y si estás compitiendo un poco entre, bueno, en tu tiempo libre te metes a ver una cirugía en Medum, o te actualizas en algún tema que te interese, o te sientas en el sillón a ver Netflix, ¿no? Entonces, como que compites por esa cuestión de tiempo, por eso en Medu lo que más nos importa es que sean contenidos muy digeridos. Pero creo que para responder a cómo combatimos el churn rate, creo que poco a poco, esto no sucedió desde el día uno, es convertir a Medu de un nice to have a un must have. Y creo que estamos llegando a ese punto con la inteligencia artificial. A ver, todos los días hay un friego de evidencia científica que se publica. Mantenerte al tanto, y aparte son artículos que son difíciles de leer, o sea, no es como si estuvieras leyendo una novela, y mantenerte actualizado con eso es difícil. Entonces, poder tener una herramienta que ya se convierte en un must-have, en donde puedas hacerle cualquier duda que tengas de algún tema médico que estás estudiando, que lo puedas resolver rápido y que sepas que te está dando una respuesta confiable basada en fuentes primarias, ¿no? Y que además funcione como una herramienta integral, o sea, quizás es como la puerta de entrada, y de ahí, como también te recomienda la inteligencia artificial de Medu, contenidos de Medu, de acuerdo a lo que le vas preguntando, te dice, oye, si preguntaste algo de una craneotomía, aquí está tu respuesta, aquí están tus referencias, pero te podemos recomendar que te metas a ver esta cirugía, y entonces ahí te vas también por la parte pasional de la medicina y de que realmente como que quieran indagar un poco más. Entonces creo que esa sería como mi respuesta, o sea, irnos convirtiendo de un nice to have a un must have, y creo que estamos en ese punto con la IA. Oye, Sebas, también derivado de la misma pregunta, cuando ya son médicos profesionistas más adelante en su carrera, entendemos que nunca dejan de capacitarse, ¿no? Pero también ahí ya hay como, se mezcla una dimensión de networking, entendemos, ¿no? Con la capacitación, y ahí y los congresos forman una parte importante de esta educación, según entiendo. Aquí,
que Medu juega todavía un rol en esta etapa de los médicos, o sea, ya que son profesionistas, ya que son graduados, o sobre todo se enfocan más en estudiantes en esta etapa previa. Tratamos de enfocarnos en todo, pero también vas aprendiendo en el camino que te tienes que ir segmentando, porque dentro del mundo de la medicina también es gigantesco. La gran mayoría de nuestros usuarios son estudiantes o médicos recién egresados, médicos de primer contacto. Y ahí hay una frase que siempre dice Santi, que es un crack, que dice que hay que reencantar a los médicos. Esa pasión con la que entraste el día uno a la carrera de medicina, que entras diciendo, quiero salvar al mundo, quiero ser un neurocirujano, cardiólogo, pediatra, el hiperespecialista, volver a reencantarlos, como que el sistema educativo de la medicina poco a poco como que te va apagando esa flama. Y creo que lo que estamos haciendo con conjuntar esta parte artística con la ciencia, hace que se vuelvan a reencantar, o sea, también irte por esa parte pasional de decir, oye, qué increíble este contenido que además me está dejando algo positivo, algo que probablemente pueda yo utilizar para atender a un paciente, ya sea en el futuro o mañana. Y creo que es eso, o sea, volverlos a reencantar, porque la educación continua que todos deberíamos estar haciendo, no solamente los médicos, pero bueno, los médicos es muy importante porque la evidencia avanza todos los días. El que no sea solamente un requisito, que eso es lo que se ha convertido. Entonces vas y te metes en una sesión de Zoom pésimamente mal hecha, una sesión igual y de 3 horas, pero bueno, te dan tus puntos para certificarte. No, volverte a encantar por el amor a aprender, por el amor a querer salvar vidas y atender mejor a tus pacientes. Y creo que eso sin el arte no se lograría jamás, y es algo que estamos haciendo, ¿no? Al día de hoy ya hay 190,000 profesionales de la salud que están en Medu, entrando a ver este contenido y aprendiendo y yéndose por esta parte más de motivación, de encontrar propósito. Oye, Sebas, aprovechando también que ya tocaste ese punto, queríamos saber cuántos de estos suscriptores son de paga. Sí, excelente. Y les va a sonar un poco extraño, pero el modelo de negocio, y cuando nos sentamos a platicar, Santi, Mau, Pala y yo en su momento, aterrizando un poco qué queríamos lograr con Medu, estábamos rebotando la idea de cómo podemos lograr que el usuario final no necesariamente sea el que tiene que gastar, ¿no? O sea, ¿por qué no les ponemos un producto increíble que te entretiene, te reencanta, además te educa, ¿no? Que es importantísimo y va a hacer que atiendas mejor a los pacientes? ¿Qué pasaría si lo logramos hacer gratis? O sea, el tema de la accesibilidad en todos los sentidos de la palabra. Y encontramos un modelo un poco extraño, pero que nos ha funcionado hasta el día de hoy, que es el 95% de todo lo que encuentras en Medu es gratuito. Es decir, solamente 5 de cada 100 contenidos que vas a ver en Medu podrían estar parte de una suscripción de paga. Y esto es muy reciente. Esto se hizo con el lanzamiento de la inteligencia artificial. Y como lo hacemos es, agarramos ya sean asociaciones médicas, hospitales, empresas farmacéuticas, empresas de dispositivos médicos, que ellos patrocinan, es decir, financian nuestros proyectos educativos, los desarrollamos y eso nos permite ponerlo de manera gratuita para el usuario final. Entonces, digo, esa sería como la respuesta del modelo actual. Desde luego sí estamos pensando en modelos más exponenciales, y el tema de la suscripción con inteligencia artificial, que ahorita está en una fase beta, y estamos justo en esa parte de hacer pruebas porque estamos tratando con una inteligencia artificial médica. Pero bueno, ese será un poco como el antecedente del modelo y hacia dónde vamos. Que lo que sea, fundamentalmente son una media company, o sea, que produce contenidos, va y busca como estos patrocinadores que lo financian y lo distribuyen a través de internet. Y a ver, este 5% que es algo más privilegiado, no sé, ¿cuál es la razón de que cobren esos contenidos? Es como una de estas estrategias para convertir a más usuarios pagados. Y si se puede saber también un poco qué es lo que hay en esos contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que los vuelve un buen candidato a, si ya tienes todo gratis, a sí pagar esos 5 de cada 100 videos, ¿no? Son 2 razones. Esos contenidos que son, digamos, como premium, son premium porque sí generan un gasto específico para Medu, ¿no? Un gasto que pues no podemos subsanar de otra manera. En el caso de la inteligencia artificial es claro. Ahí tal vez Mau, que es el director de TI, podría entrar un poco más a detalle, pero la inteligencia artificial tal cual nos cuesta y por eso es un contenido premium que pues tenemos que cubrir, ¿no? Y el otro caso pues es el contenido que a nivel de producción sí tiene un valor agregado
mucho más complejo igualmente con relación a su realización, ¿no? O sea, como que esas son las dos razones principales. En la parte premium vas a encontrar cierto contenido que hasta el momento pues tiene un costo directo hacia Medu y que por eso tiene un costo hacia el usuario. Sin embargo, pues la realidad es que, y eso sí viene un poco dentro de los objetivos de la empresa, de los valores de la empresa, es intentar que las brechas en el acceso a la educación médica se acorten. Específicamente en la educación médica, digo en toda la educación siento yo en el mundo, pero específicamente en la educación médica, los costos son altísimos para capacitación, pero altísimos que yo cuando los empecé a descubrir siendo cineasta, yo decía, no inventes que un curso de laparoscopía cueste esto, ¿no? ¿Cómo cuánto cuesta para poner a la gente que está escuchando en contexto? Cientos de miles de pesos. Una capacitación para robótica, por ejemplo, podría llegar a costarte millones, ¿no? Y eso para el contexto de Latinoamérica es impagable, ¿no? Sí, o te lo patrocina alguien o no hay manera. Desde esa premisa, Medu siempre ha intentado o bajar los precios lo más posible o de plano hacerlo gratuito. Porque lo cierto es que en las condiciones actuales que nosotros vivimos y que viven los sistemas de salud latinoamericanos, pues no se puede, ¿no? O sea, no te da abasto. El acceso a la salud, el acceso a los recursos y el acceso a la educación o están muy centralizados o son muy caros o simple y sencillamente no puedes, ¿no? Entonces, tratamos de que Medu sea justamente como esta puerta de entrada más accesible, más sencilla para los médicos, ¿no? Que tienen mucha hambre de aprender y a veces simple y sencillamente por este tipo de barreras pues no lo consiguen. Y creo que ahí también el tema que siempre rebotamos acá en Medu de la accesibilidad es si algo va a costar, que sea lo mínimo, ¿no? Y un poco la analogía que ponemos es que te cuesten menos que una ida al Oxxo, ¿no? O sea, que el capacitarte con contenido de primera te cueste menos que lo que te gastarías yendo al Oxxo por unas chelas y unas papas, ¿no? Está buena esa unidad de intercambio de viaje al Oxxo. Oye, y ahorita Santi, mencionaste sobre las barreras de entrada y nosotros también queríamos preguntarles ya un poco más afuera de Medu y más en general en el mercado. ¿Cuáles son las barreras actuales? Ya pueden ser sociales, políticas, técnicas, que dificultan el desarrollo de la industria médica. O sea, los avances tecnológicos en la medicina, ¿no? ¿Qué es lo que está estorbando en el camino de que haya más iniciativas así como es Medu? Primero creo que tiene que ver con esto que platicábamos sobre la multidisciplina, ¿no? O sea, siento que el mundo médico de cierta manera genera un ecosistema que es cerrado y que el acceso a ese mundo es complicado, ¿no? Hablo desde la perspectiva de un cineasta, ¿no? O sea, en mi departamento es muy complicado generar un equipo de producción que genuinamente esté apasionado por filmar este tipo de contenidos, ¿no? O sea, los cineastas quieren ir a grabar comerciales de Coca-Cola y documentales que se vayan a Cannes y pues tal vez no necesariamente un curso sobre capacitación básica para médicos de primer contacto en diabetes, por poner un ejemplo, ¿no? Esa podría ser una primera barrera. Y luego hay otras barreras que pues digo, todos conocemos y que son estructurales y que son macro, ¿no? Los sistemas de salud, al ser tan complejos y a tratar de abarcar a una población tan grande, están fragmentados, están desconectados entre ellos, ¿no? Hay muchos lugares a donde todavía no llegan los sistemas y creo que este tipo de iniciativas y iniciativas que tengan que ver con tratar de utilizar plataformas tecnológicas podrían llegar a cubrirlos, ¿no? Y podrían llegar a asistir, digamos, como estas vacantes. Algo que también platicábamos mucho, Sebas y yo, es el mundo de la medicina de por sí siempre ha estado muy relacionado, embedido, incorporado al mundo de la tecnología. No son ajenos. No es por nada que en menos de un año tuvimos una vacuna para una pandemia que casi nos extermina, ¿no? Es decir, existe eso, ¿no? Sin embargo, uno como que se haría esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué si podemos conjuntarnos y unirnos todos para generar una vacuna en tiempo récord, todavía hay lugares en donde no hay ni siquiera clínicas de primer contacto? Es la pregunta, yo siento, del millón y estamos ahí para intentar ayudar a resolverla. Ahora sí te paso el micro, Sebas. Buenísimo.
A ver, yo creo que obviamente de barreras específicamente para Medu, el tema regulatorio es importante, pero en medicina se necesita el tema regulatorio y las cosas toman tiempo y hay que asegurarnos que las cosas sean seguras. Y lo mismo pasa con cuando hacemos un contenido, o sea, tiene que ser muy riguroso, tiene que estar basado en evidencia y creo que eso es más allá que sea una barrera, es algo que tienes que hacer y lo amerita en el mundo de la ciencia. Pero creo que van más allá de la regulación, las limitantes, estas barreras. Creo que está la barrera del tiempo de los propios médicos, tanto estudiantes como médicos. O sea, hay muy poco tiempo. Estás estudiando para tus exámenes, o estás en clases, o estás haciendo tus prácticas, o estás viviendo en el hospital cuando estás haciendo tu internado o tu residencia. Y cuando ya eres especialista o médico de primer contacto, pues tienes la consulta y tienes que ir a ver a los pacientes al hospital y te estás moviendo de un lado al otro. Tienen poco tiempo. Otro tema también es el lugar. Si nos vamos por el tema presencial, pues es pedirle que invierta tiempo en el tráfico, y el tráfico de la Ciudad de México es terrible, eso lo saben todos los que nos estén escuchando desde México. Y el otro tema, el tema de la accesibilidad, es muy caro y se necesitan bajar los costos. Entonces creo que en donde más trabajamos para romper esas barreras es en que los contenidos sean cortos, dedicados al tiempo disponible que tiene el doctor. El video que vea, así sea de 3 minutos, que sea el mejor video que pueda ver para aprender ese tema. Después en el tema del lugar, pues que sea todo digital, inclusive si estás en una zona rural en donde no tienes acceso a internet, si tienes la aplicación descargada, puedes ver los contenidos de manera offline, que eso también es algo importante en temas de accesibilidad también. Y volviendo a ese tercer punto de accesibilidad, pues tratar de que sea gratis o que te cueste menos que una ida al Oxxo. Yo diría que esos son como los 3 puntos más importantes. Qué interesante, porque justo sí la industria médica es una que va de la mano con la ciencia y por ende con la tecnología y como esta idea de progreso que tenemos, ¿no? Pero también nos ha pasado que luego le echamos un ojo a una institución médica y en materia de software, pues están, justo pareciera, o sea, que esta relación que hay con la ciencia, la tecnología y el progreso, pues no, nunca llegó por ahí, ¿no? O sea, como que les hace falta mucho lo que luego aquí llamamos de manera local, nosotros le llamamos el Internet Thinking, que es como este rollo, ¿no? De optimizar las cosas con herramientas, hacer MVPs, experimentar. Incluso la idea de compartir conocimiento en Internet es mucho como Internet Thinking. Y siento que sí, la industria médica es una que pues, no han ni volteado a ver pues cómo han progresado un montón de industrias por tener como este viaje más open source, apalanquémonos de software para quitar tareas repetitivas, eliminar errores de comunicación y demás. Pues sí, y también este tema de la regulación, interesante que lo toques, ¿eh? También la gente que viene acá que está metida en el sector fintech, pues justo un poco nos dicen siempre lo mismo, ¿no? Aquí lo que se necesita es paciencia y pues poder ir trabajando las otras cosas que puedan ir avanzando mientras se cumplen con todas las cosas regulatorias, ¿no? Ahí en ese sentido, ¿ustedes cómo los toca? ¿Qué son lo que tienen que cumplir? ¿Es cierto formato, cierta rigurosidad científica? ¿Cómo es que la regulación entra en la estrategia de Medu? Sí, creo que una parte es la parte ética de que pues, el contenido tiene que ser correcto y eso se resuelve siendo muy rigurosos y que sea basado en evidencia, pero también en el mundo de un contenido que está siendo financiado por una empresa privada, tiene que pasar también por revisiones regulatorias y te piden una documentación de que tiene que estar citada cada palabra que se está diciendo en el video, tiene que haber un artículo científico detrás de esas palabras, ¿no? Entonces sí es un trabajo tedioso que ahí una felicitación al equipo médico porque sí hace un trabajo enorme para poder lograr que salgan y que pues al final ese contenido se publique, ¿no? Claro, sí, me puedo imaginar lo que un error en ese sentido podría provocar, ¿no? O sea, y ese es, me imagino, el motivo de que sea tan exacto, ¿no? Algo que nos parecía interesante preguntarles, ¿cuánto tiempo les tomó desarrollar Medu AI? Por supuesto, porque esta es una métrica sin duda que nos da mucha curiosidad, pero sobre todo ahora que existe, ¿qué es lo que tienen en su backlog de este producto? ¿Qué es lo que sigue, aunque no sea lo que sigue el mes que entra? ¿Dónde ven que es a donde apuntará o los moverá este producto? Yo vengo de un mundo de producción audiovisual en donde los tiempos de producción son largos y aquí en Medu son cortísimos. Hablo desde la producción audiovisual. O sea, yo cuando le platico a colegas con los que estaba, ¿no? No, pues es que este video lo sacamos en 2 semanas. Es como, ¿qué?
¿no? O sea, yo esto lo hago, lo cotizo en 3 meses, ¿no? En 5 meses de trabajo, etcétera. Somos muy rápidos y somos muy rápidos para tener errores también. Y la IA, pues fue un poco así. Respondiendo, digamos, concretamente a la pregunta, fueron más o menos 10 meses desde que nos sentamos un día a platicar hasta que lanzamos el beta. Y tal vez nada más como para complementar y hablar sobre lo que sigue, nuestra IA no salió por tendencia. Es como, bueno, la inteligencia artificial está de moda, vamos a hacer una inteligencia artificial nosotros también para subirnos a este tren. Nuestra inteligencia artificial está muy articulada con el propósito de Medu y muy articulada con la producción del contenido que generamos. Es decir, no es ChatGPT, pues, o sea, nuestra IA es como el corazón artificial que les platicaba, ¿no? Funciona gracias a la sangre del paciente, ¿no? El corazón artificial. Si tú le metes otra sangre, no va a bombear. En ese sentido, nuestra IA y los proyectos a futuro, pues se abre un camino de posibilidades gigantesco, porque no es un chat, pues, ¿no? O sea, no terminamos para hacer un chat. Es simple y sencillamente una herramienta más que se conecta con un ecosistema y con una serie, digamos, como de cosas que están sucediendo en Medu que pueden desembocar en muchas otras funcionalidades. Desde cuestiones que tengan que ver con diagnóstico, desde cuestiones que tengan que ver con evaluar, ¿no? Los contenidos, desde cuestiones que tengan que ver con interconectar, tal vez. Por ahí estamos explorando. Pero creo que eso es como lo importante, ¿no? Siento, y tal vez eso lo habrán platicado con algunos otros proyectos. O sea, lo que hay hoy en la inteligencia artificial no se tiene que ver como un punto final, sino que se tiene que ver como la posibilidad de articulación con todo lo que ya de por sí eres y ver cómo eso puede interconectarse y cómo puede exponenciar tal vez el propósito que tienes como proyecto, como empresa. Sí, sí, sin duda que ahorita estamos en un momento como pivotal, ¿no? En el uso particular que se le da a la inteligencia artificial. Cada vez hay más recursos para el usuario final y utilizar en un montón de lugares. Y este uso particular que le dé cada quien es lo que va a dictar, entonces, cuál es el siguiente paso, ¿no? En diferentes escalas, tanto lo que usan dentro de una organización particular hasta pues el número de llamadas a la API de OpenAI, ¿no? Pero me parece interesante, ¿no? Que no tenga que ver necesariamente con la tendencia, ¿no? Que no haya sido ese el acercamiento, sino que sea su propia, ¿no? Su propio modelo con sus contenidos curado, justo y ejercitado de la forma particular que este proyecto lo requiere. Yo creo que también tiene mucho mérito hacer un wrapper del ChatGPT si es que cumple con una función específica útil, ¿no? Y que trae valor a sus usuarios y al mercado, pero entiendo cómo estos requisitos particulares para la industria a la que está atacando, pues requieren de un producto pues, que se construya de otra forma, ¿no? Y yo creo que es fundamental acercarse así a la inteligencia artificial, o sea, hacer como esta chamba de tus buenas 4 horas de investigación, de videos, de cómo funciona esto, qué es esto, cómo le entrenan a otra gente, ¿no? Y como tener ese aha moment. Y entonces, o sea, siento que cuando tienes eso, empiezas a ver un montón de aplicaciones por todos lados. O sea, justo como dice Rosy, es un momento como bien pivotal para la sociedad, como la llegada de esta herramienta. Y deja tú la moda, o sea, el potencial que tiene de raíz es algo que emociona naturalmente y que particularmente para una empresa como Medu, que pues tiene un montón de investigación hecha, documentada, o sea, casi casi que estaban ya preparados para alimentar una de estas cosas, pues claro que me puedo imaginar, justo, o sea, porque si fue hace un año que empezaron a hablar de el AI, pues fue también un poco cuando apenas se estaban viendo estos primeros experimentos que salían, que si del Dalí, que si ya hablaste con ChatGPT, ¿no? O sea, fue como muy temprano. ¿Esa idea de quién llegó por parte de su equipo? ¿Cómo fue? Muy interesante, o sea, de verdad es que yo siempre digo que en el equipo de Medu son extremadamente high achievers. La propuesta vino de un practicante del equipo de tecnología, es Gabo, él está ahorita en España, pero tal cual vino de su cabeza y fue como de, oigan, a ver, pero ya nos empiezan a explicar de cómo se podría lograr.
y fue como vamos a apostarle con todo. Y sí tomó sus 10 meses para sacar la versión beta. Es importante hacer ese disclosure, está en una versión beta y la tenemos que seguir construyendo y mejorando, pero salió de una persona que sigue estudiando la carrera, ¿no? Y que está haciendo sus prácticas en Medo. Y creo que eso habla de un equipo que va más allá de lo que podríamos pensar que sería imposible de lograr de nuestro lado. Qué chido. También por ahí leí que este Spotify Rap, que es súper famoso, que todo el mundo comparte a fin de año en redes sociales, también fue idea de un practicante de Spotify. Y ahora es como, en materia de, como de stunts publicitarios, pues es el momento más fuerte que tiene Spotify, donde está en boca de todos. Y muchas veces, justo creo que eso habla de, también de una cultura empresarial donde se puede escuchar no únicamente al directivo o al jefe de un área, sino también todo tipo de ideas desde alguien que viene, pues desde abajo. Ustedes en materia de contratación, ¿qué es lo que buscan en la gente que se une a Medu? Sí, es interesante porque justo acaba de entrar una persona nueva al equipo. En la entrevista de trabajo, ella pensaba que éramos una super empresa tototototota. O sea, de cientos de personas. No es la primera vez que nos pasa, o sea, el equipo de TI hoy está conformado por 3 personas, el equipo de producción audiovisual somos 5, y sorprende, ¿no? O sea, sorprende justamente como esta parte de, o sea, cómo es que con tan poco hacen tanto. Y respondiendo la pregunta, considero que hay una parte sí muy de sensibilidad a la hora de la contratación, de ser muy agudos en las preguntas que hacemos, muy agudos en el perfil que buscamos, evidentemente también muy agudos en la calidad que esperamos, ¿no? Hacemos muchas pruebas pues, sobre revisión de portafolios y sobre intentar generar ciertos ejercicios, ¿no? Que sabemos que tendrían que funcionar. Digo, en el caso de mi equipo, pues tienen que hacer una especie de demo de una cirugía, ¿no? O sea, tienen que editar una cirugía y pues para eso hay que primero comprenderla, entenderla. No puedes editar algo que no entiendes, ¿no? Pero digo, cada área tiene eso. Finalmente, o tal vez Sebas, tú tendrás algún otro criterio, pero yo me voy a caminar con ellos 3 horas. O sea, cada vez que hago una contratación, después de todos estos filtros, que son varios, me voy a caminar 3 horas y a platicar, ¿no? Y sí siento que es ahí en el momento en donde uno puede llegar a hacer o a tomar esa decisión, ¿no? Si tiene el fit para el equipo o no. Que digo, tampoco se trata de que todo el mundo tenga ese fit, ¿no? Pero si estás intentando encontrar a un cineasta médico en el... O sea, a ver, no hay cineastas médicos en México. Hay 5 personas que graban cirugías y somos los cineastas de Medu. No hay más, ¿no? Tal vez alguien más ha entrado a grabar una cirugía, pero porque lo contrató no sé quién y luego se va a ir a hacer ya su video de Coca-Cola. Pero gente que se dedique a grabar cirugías, hay 5 personas en México, de eso estoy seguro. Entonces, no sé, tú, Sebas, ¿qué opinas con la contratación? Yo creo que algo que a mí me importa mucho es gente que tenga hambre de crecer, hambre de lograr las cosas. Y justo platicando estas historias, ¿no? O sea, de Gabo, o sea, siendo practicante, de él surgió la idea y estuvo liderando, digo, ya con el apoyo de todo el equipo de TI, del equipo médico también para la parte científica, pero él lo empezó a liderar, ¿no? Esa persona, o sea, se ve, sigue en la carrera, pero tiene hambre de crear las cosas. Por ejemplo, también Eddie, que acaba de entrar al equipo como diseñador gráfico, en las primeras 2 semanas estaba ya conceptualizando cómo iba a ser el look and feel de Meduilla, ¿no? O sea, esas ganas de decir, vengo y no me importa si llevo un día o llevo un año, o sea, tengo ganas de hacer las cosas. Y creo que eso es lo que más nos define y por eso podríamos parecer que somos igual y 100 personas y en realidad somos 17 personas trabajando en Medu, ¿no? Y creo que yo contestaría con eso, o sea, gente con hambre de querer lograr las cosas. Miren que a nosotros también nos pasa que luego creen que tenemos miles de empleados porque, pero no necesariamente por algo similar a ustedes, sino que por alguna razón en LinkedIn nosotros pues somos Acueducto como empresa y así también se llama, ¿cuál es el aparato del gobierno que se llama así, Ro? Aguas de Colombia, sino alcantarillado y transporte de agua. Entonces se ponen ahí ellos. Ajá, sí. Ahí se linkean y luego pues ahí tienes a
a la gente vendiendo cosas B2B, creyendo que somos una empresón y prospectándonos y nosotros diciéndoles, no, pues somos 15. Y pues bueno, pasa, pero a ver, volviendo a la cultura, yo creo que eso es bien importante, como encontrar a la gente con pincitas, nosotros le llamamos, ¿no? Nosotros también tenemos un proceso similar, hacen pruebas, tienen una primera charla y al final, similar a lo que mencionaba Santiago, tenemos la entrevista de cultura, que pues bueno, no es un hike de 3 horas o una caminata de 3 horas, pero sí es una hora de solo cotorrear. Y la verdad sí te da completamente otra perspectiva de la persona y siento que es ahí cuando tu estómago te dice como, sí, sí es ella o él quien debe entrar a trabajar, ¿no? Otra duda que teníamos, este es para ti, Sebastián. Vimos que publicas un montón en tu blog. Ese es un sistema que es bien difícil taclear porque hoy en día todos los fundadores, por lo menos, no, sí, todos los fundadores de negocios están obligados a crear cierto contenido si lo que quieren es ganar mercado o autoridad para sus negocios o sus marcas o sus diferentes proyectos. Y una cosa, pues, es lograr sistemas de contenido, tal vez como este, en el que invitas a gente y platican una hora y después esto se clipea y de ahí reciclas contenido y demás. Pero estar produciendo blog posts que además tienen un corte científico y de una manera periódica como tú lo haces, sí es algo muy único y particular. Entonces queríamos saber cuál es tu acercamiento. ¿Tienes un día de drafts? ¿Vas sobre la marcha? Ajá, ¿cómo has logrado mantener esa constancia? Sí, justo a ver, esto empezó en el 2020. En plena pandemia me puse a escribir y de repente ya tenía un artículo y dije, lo quiero publicar. Y moviéndome por todos lados, para no hacerles el cuento largo, me lo publicaron en el Universal. Y después de ese artículo me invitaron a escribir una columna mensual para el Universal y ha ido evolucionando muchísimo de cómo era en el 2020 a cómo es el día de hoy. Y ese mismo contenido para una audiencia en inglés está disponible en mi blog. Pero yo creo que es parte del mismo propósito. Justo lo estaba platicando con Santi antes de conectarnos. Y justo sí, es parte del mismo propósito. O sea, lo que hacemos en Medu es impactar la salud a través del conocimiento. Y creo que en Medu lo abordamos desde una perspectiva audiovisual, en gran medida. Y quizá también la parte literaria más para población general también es un canal importante. Y creo que ahí, como parte de ese mismo propósito, también me permite hacerlo porque pues, hay autonomía en Medu, ¿no? Y eso es algo que inculcamos en todas las personas que trabajan con nosotros. Eres autónomo, trabaja, pero eres accountable, ¿no? O sea, esa autonomía te obliga a tener esa responsabilidad. Y es parte de mi quehacer, ¿no? Y un poco como lo hago, como ha ido evolucionando mi columna al día de hoy, es que sea una puerta para poder hablar con mentes brillantes, ¿no? Y te impresionarás las puertas que me ha abierto bueno, y las puertas para hablar con esa persona y luego te nutre mucho y eso lo traslado a mi columna. Pero, por ejemplo, la columna que publiqué el mes pasado fue entrevistando a la doctora Katalin Karikó, que es la Premio Nobel de Medicina del 2023, que desarrolló las vacunas de COVID, la tecnología de mRNA. Entonces, el tener esa oportunidad de poder escuchar a esa mente brillante y luego trasladar eso y además cautivar a más gente con su historia es algo interesantísimo. Entonces, un poco como fluye es contacto a la persona, me dice que sí. Generalmente este tipo de personas tienen libros publicados, entonces me meto a leer todo sobre ellos y de ahí hago la entrevista, la filmo y luego sí me tardaré como unas 4 o 5 horas escribiendo. O sea, prácticamente sí tengo que dedicarle medio día completo a escribirlo y luego ya se publica y los del Universal hacen unos diseños gráficos increíbles. Pero un poco esa historia, pero creo que es parte de lo mismo. Me encanta porque hay una similitud directa con lo que nosotros hacemos aquí en el podcast, ¿no? O sea, es un poco el compromiso con ofrecer información de valor a una audiencia y un poco el hack de, bueno, voy a dejar que venga un experto, que él construya el valor y después ya yo lo empaqueto de una manera mucho más digerible para, pues ya sea la plataforma en donde sea que estés publicando cosas, porque también nosotros nos hemos llevado un montón de sorpresas como la que dices, ¿no, Sebas? O sea, además de estar conectando con gente como ustedes, ¿no? También cuando era apenas el capítulo 7 de este podcast, Hernán Casa, que es cofundador de Mercado Libre y de Kasek, nos dice que sí, ¿no? Y de repente ya el séptimo invitado del podcast es este carnal donde
pues ya virtualmente ningún emprendedor ni inversionista de Latinoamérica pues puede decir que no porque ya vino el Big Boss, güey. O sea, ¿sabes? y además las cosas que nos habló, pues son justo muy inspiradoras. O sea, podría no tener nada de audiencia este podcast y aún así por lo rica que son las conversaciones, estaríamos felices de estar así semana con semana hablando con más personas. Me encanta. Sí, ¿verdad? Yo no pararía aunque nos dejen de escuchar. Y me imagino que tú tampoco, Sebas, aunque te dejen de leer, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y las conversaciones nutren. O sea, digo, o sea, mi columna está basada en una conversación, pero son conversaciones que nutren y cualquier conversación es interesante, ¿no? Y siempre tiene alguien que enseñarte algo. Siempre. A ver, pues con esta última pregunta nos acercamos, o más bien llegamos ya al final de la entrevista, pero nos queda una última pregunta. Y esta la hacíamos de forma religiosa antes y después nos cansó y ya no podíamos volverla a escuchar más hecha, pero nos llamaba la atención también, nos daba mucha curiosidad como la estructura de Medu y cómo, ¿no? Ya justo los hemos desbaratado en toda la entrevista, ¿no? Para que nos cuente muy bien cómo funciona el modelo de negocios, cuántas personas son, ¿no? Porque es una iniciativa justo que nos llamaba mucho la atención. Entonces pensamos que reaplicaba otra vez hacer esta pregunta que solíamos hacer antes, que es, en este momento, ¿qué es lo que les quita el sueño? Mira, es muy interesante porque yo también hago esa pregunta, a mí que me toca hacer entrevistas justo a los médicos, también les pregunto eso. Y una vez una doctora me dijo, afortunadamente a mí nada me quita el sueño, yo duermo muy bien. Yo duermo muy bien, Santi, hablando también. Intento dormir muy bien, esa sería, digamos, como la tirada, pero también al mismo tiempo trato como de tener dos carriles ya concretamente respondiendo a esa pregunta, ¿no? Hay un carril conceptual creativo que me quita el sueño, que es cómo desde lo que soy y desde lo que hago puedo seguir contribuyendo al propósito de Medu, que es mejorar el sistema de salud, mejorar la manera en la que los médicos aprenden para que eso pueda luego ser aplicado a los pacientes. Ese es un carril conceptual y es creativo y todo el tiempo está ahí presente, ¿no? Por otro lado tienes el carril operativo, ¿no? ¿Cómo saco 5 videos en 4 días? ¿Cómo crezco el equipo de manera que todavía me sienta yo cercano, pero pueda delegar? Y cuestiones que tienen que ver como con la operatividad día a día, ¿no? Cómo crecemos la empresa de una manera en donde podamos todavía hacer, digamos, como esta cultura de Medu sin que se fragmente. Entonces son, digamos, como una especie de mente dividida porque por un lado tienes que estar atendiendo las cosas del día a día, entregando, manteniendo números, checando cuestiones que tienen que ver con usuarios, pero por otro lado, what's next, ¿no? O sea, como lo que platicábamos, Sebas, o sea, ¿qué sigue? El sistema de salud todavía no está resuelto y tiene muchísimas fallas y todavía hay un espacio, ¿no? Entonces, alguna vez platicábamos y pues, ¿en qué momento va a acabar Medu? ¿En qué momento voy a acabar yo terminando la relación con Medu? Pues cuando yo vea que eso se haya solucionado y todavía no sucede y no sucederá en un buen plazo, ¿no? Entonces, eso me quita muchísimo el sueño. Nos urge cambiar esto. O sea, es de verdad muy importante como contagiar eso. O sea, urge. O sea, nosotros no estamos lidiando con... O sea, lo veo mucho cuando trabajaba yo en temas de cine, ¿no? O sea, no estoy trabajando con una película que si sale o no, la gente no se va a morir, pues, porque no. O sea, aquí sí se muere la gente, ¿sabes? Aquí sí se enferman las familias, aquí sí no llegó el medicamento, aquí sí es de vida a muerte, ¿no? Y eso es muy importante en nuestro proyecto. O sea, urge porque urge. Y es lo que al mismo tiempo, pues, me quita el sueño, ¿no? La niña de que operaron ayer de la cirugía de corazón, le urgía la cirugía, si no se iba a morir, y los papás estaban afuera, ¿sabes? Y eso lo grabamos. Y eso hace que nuestro proyecto cobre una relevancia y un sentido que siento que otros proyectos no lo tienen. Y quita el sueño. ¿A poco no se va? Definitivamente. Creo que el qué sigue, siempre estar pensando en qué sigue, es necesario, o sea, porque es lo que hace que evoluciones y es el principio fundamental de la innovación, pero creo que, o sea, ese nivel de qué sigue, de cómo vamos a resolver más problemas, desde luego, Medu es muy distinto el día de hoy a lo que era en el 2021. En el 2021 solamente teníamos una página web, después lanzamos las aplicaciones, entonces hay que mantener página web, aplicaciones móviles, tanto de iOS como de Android, nutrirlas con contenido, pensar en un modelo de negocio que sea
sostenible y escalable. Hoy en día, pues ahora también tenemos que mantener y seguir creciendo una inteligencia artificial que nos pone mucha responsabilidad encima, porque la inteligencia artificial no solamente es un chatbot. La inteligencia artificial nos permitiría eventualmente pensar, bueno, ¿qué sigue? Podríamos igual digo, sueños guajiros, ¿no? Pero podríamos impactar en cómo reducimos el proceso diagnóstico en enfermedades complejas utilizando inteligencia artificial y medicina genómica. No lo sé, son cosas que uno piensa antes de dormirse, ¿no? Y creo que ya a nivel operativo, igual coincido contigo, Santi, el crecimiento con caos controlado. Las startups sabemos que son caóticas, así es su naturaleza. Poco a poco, conforme vas creciendo, vas aterrizando procesos, pero hoy en día, si me dices, bueno, crecemos el equipo 10 veces, eso me quitaría el sueño, porque tenemos que estar muy, muy, muy planificados y con procesos muy claros para poder llegar a ese punto, ¿no? Y creo que ese es el siguiente step, diría yo. Y también sí creo que gozan del privilegio de tener una startup que es un vehículo de impacto. Y cuando algo deja de ser visto como un negocio y más como un vehículo de impacto en la sociedad, es capaz de atraer talento más especializado, es capaz de jalar gente que pues quiere perseguir ese propósito, ¿no? Y muchas veces están dispuestos incluso a sacrificar, no sé, un salario top tier en Google, Amazon, Facebook, lo que sea, por aportar a una de estas causas. Y al final del día de eso se trata el principio que a nosotros más nos gusta de los negocios, que es el tratar de ser abundantes, ¿no? Y construir algo que antes no existía, mejorar la vida de las personas y en medida de lo posible, pues ser retribuido por esa mejora a la sociedad que tú estás dando, ¿no? Creo que este ha sido un gran capítulo, la neta fue muy chido, justo como dijo Ro, desmenuzar Medu y ver qué es todo lo que tienen entre manos. Les agradecemos un montón que hayan venido y que nos hayan contado, no únicamente el lado operativo, sino también de sus experiencias y un poquito hacia dónde van, y por supuesto este tema que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial. De igual forma, a ti que estás viendo esto en YouTube o que nos estás escuchando en cualquier plataforma de streaming, si estás viéndonos en video, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube y déjanos un comentario para llegar a más personas. Y si nos estás escuchando en cualquier plataforma de streaming, regálanos un review de 5 estrellas y comparte este espacio con cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica en Latinoamérica, porque los estamos buscando a todos ellos. Sin más que agregar, gracias nuevamente. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.